pertenece la Fundación de la Verdad también, ¿no? Como medio de comunicación. Busco los ojos asomados a la roca, con afán de cielo, y si tiemblan, como los dedos, sé que la rendición será un hecho. No puedo oponer resistencia. En alguna edad debí de perderla, ante la bondad abismada, el desmayo, que avanza hacia un paisaje más alto y vuelve espíritu el aire. Hace cumbre del barranco. Me giro con la espalda curva, espero la demostración del misterio, esa intimidad del universo frente al temblor de un ser, cuando se pliega el nido y le envuelve. Con este poema sin título y lleno de misterio, Pilar Adón, nacida en Madrid en el año 1971, celebró con nosotros el centenario del suplemento literario de La Verdad en el año 2023. Fue un año muy importante en su vida, con el Premio Nacional de Narrativa por la novela de Bestias y Aves, publicada en Galaxia Gutenberg, y el jurado destacó de esta obra, que ya había ganado el Premio Nacional de la Crítica de Novela en 2022, su gran originalidad, belleza, riqueza poética y fuerza del lenguaje. Con Enrique Redel creó Impedimenta, Las Efímeras, 2015, Las hijas de Sara, 2003, El hombre de espaldas, 1999, son otras de sus novelas. Y como poeta es autora de Da Dolor, 2020, Las órdenes, 2018 y Mente animal, 2014, en la Bella Varsovia. Y acaba de publicar con Galaxia Gutenberg Las iras, el libro de relatos con el que viene hoy a visitarnos al Aula de Cultura de La Verdad. Y para nosotros es un acontecimiento la presencia hoy en Murcia de esta escritora, traductora de Penelope Fitzgerald, de John Fowles, de Iris Murdoch, de Edith Barton, entre otros, y además editora de Impedimenta, como decíamos, con Enrique Redel. Pilar Adón es una de las autoras de referencia de la narrativa contemporánea en España y ha desarrollado su vertiente poética ampliamente, y a ella y a Enrique le debemos algo impagable: habernos descubierto a tantos lectores la figura de Maryse Condé, la gran voz de las letras antillanas, a la que acompañaron en Murcia aquel día en que fue reconocida como doctora honoris causa por la Universidad de Murcia gracias al empeño desde la institución de Antonia Pagán e Isaac Cremades. Bienvenida a Murcia, Pilar. Muchas gracias. Y me gustaría empezar recordando a Maryse Condé, ese encuentro tan especial que viviste con ella en Murcia, con Enrique, y bueno, era la primera vez que era reconocida en Europa con un doctorado honoris causa. Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a todos por estar esta tarde con nosotros. La verdad es que es un honor, que estoy encantada de poder hablar de literatura, de edición, de traducción, de lo que vaya surgiendo. Y ese día yo lo recuerdo de verdad, sinceramente, como uno de los más bonitos de mi vida, y estoy segura también de que fue uno de los más bonitos y especiales para Maryse Condé. Ya no está con nosotros. Ese día ella vino con su marido, Richard Wilcox, y lo disfrutó muchísimo. Para ella fue algo muy, muy especial, sentirse reconocida de esa manera, su literatura, su figura también como luchadora de las letras y de la propia existencia. Y a pesar de distintos obstáculos físicos que ella tenía, vino, lo disfrutó, fue muy feliz, y yo siempre la recordaré, además de como una escritora excepcional. Uno de sus libros, Corazón que ríe, corazón que llora, que lo publicamos en Impedimenta hace ya unos años, tiene alguna de las escenas literarias más hermosas que yo he leído en mi vida. Y además de eso, como una escritora maravillosa, siempre la recordaré como una mujer muy valiente, muy decidida, muy luchadora, y bueno, fue un privilegio, la verdad. Su universo, el universo de Maryse Condé, es un espejo de la situación de la mujer desde distintas perspectivas de la lucha por la identidad, de la oralidad y de la naturaleza en el Caribe. Su obra presenta un cosmopolitismo y un nomadismo que es un reflejo de su trayectoria, de su propia existencia. Sus personajes, a pesar de la vida errática, vuelven siempre a los orígenes. Esto dijo a la profesora de la Universidad de Murcia, Antonia Pagán, quien en 2014 dirigió la tesis doctoral Oralidad e Identidad Femenina en la obra narrativa de Maryse Condé, defendida por el profesor Isaac David Cremades, que fue además la primera tesis universitaria realizada en la Universidad Española sobre esta autora. Vosotros, en Impedimenta, empezabais durante mucho tiempo, estrenabais temporada con un libro de Maryse Condé, ¿no? Sí, una novedad literaria. Seguís haciéndolo. Todos los años, en enero, el primer libro que publicamos en la editorial es un libro de Maryse Condé. Es una tradición que ya llevamos desde hace muchos años y seguiremos, la idea es mantenerlo.
Y efectivamente, esa manera que ella tiene de tratar los personajes además de mujeres, desde un punto de vista evidentemente literario, pero también muy enraizado en lo que es su propia tradición, su propia vida, la génesis de todo, de cómo ella empezó a escribir, de su posición en el mundo de manera voluntaria, a mí siempre me ha parecido absolutamente admirable cómo era capaz de compaginar lo biográfico con lo ficcional y hacerlo pues, con un lenguaje muy directo. Los libros de Maryse Condé son maravillosos de leer porque son adictivos, tienen un lenguaje eso, como muy directo, muy asequible, pero al mismo tiempo cuentan unas historias que dejan un pozo muy profundo. Todos ellos, además, en todos, pues si pensamos en Tituba, en todos. Yo siempre me quedo con Corazón, no querría Corazón que llora porque yo creo que fue el primero que leí. Y habla mucho de la relación con su madre, de cómo ella, siendo una joven, una niña, quería huir, quería volar, quería aprender, viajar, y ya por fin logró irse a Francia y cuenta de una manera muy tierna y al mismo tiempo muy dura cómo se sentía al separarse de su madre y cómo se sentía teniendo que enfrentarse a ese sueño hecho realidad, que era el de viajar, aprender, por fin salir del nido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del amparo familiar, pero al mismo tiempo echar de menos a su madre como jamás imaginó que pudiera echarla de menos. Y recuerda escenas de cuando se metía con ella y la abrazaba en la cama y sentía el cuerpo de su madre, que tampoco es que tuvieran una relación como muy cálida, tenían una relación complicada en ocasiones, pero esa necesidad también que ella tenía de buscar un lugar al que pertenecer también es algo que a mí me afecta mucho y me atañe muchísimo. Entonces, caramba, a ver, yo me acuerdo de la primera vez que yo conocí, la primera vez que vi a Maryse Condé fue en Barcelona, y yo no soy francés, entonces lo poco que podía comunicarme con ella era horrible para intentar, caramba, mi herramienta son las palabras y yo quería manifestarle toda mi admiración y le dije, la próxima vez que nos veamos habré aprendido francés. Y no, incumplí mi palabra porque la siguiente vez fue aquí en Murcia y no pude, seguíamos igual, comunicarnos mal, por mi parte en francés, quizá un poquito en inglés. Escuchábamos las palabras de la profesora Antonia Pagán sobre Maryse Condé y otro profesor de la Universidad de Murcia. Vamos a escuchar ahora lo que dice de ti, ¿no? El catedrático de la Universidad de Murcia, José María Pozuelo y Bancos, académico correspondiente que nos acompaña hoy, esta tarde también en la sesión del Aula de Cultura. Si Pilar Adón ha conseguido alcanzar el lugar alto en que a mi juicio se sitúa es por dos razones, que creo solidarias entre sí. Es radical y es ella misma. ¿Cuánto te ha costado ser tú misma? ¿Cuánto me ha costado no serlo? Sé que esto puede parecer extraño, pero lo mío me cuesta un poco hablar de esto porque muchas veces pienso que efectivamente tienen que ser pues académicos, críticos, lectores, ¿no? Quienes tienen que hablar de estas cosas, porque yo al final lo que hago es escribir. Pero si echo la vista atrás, y evidentemente cuando estás hablando de un libro, promocionándolo, comunicando, ¿no? Lo que se ha escrito con las palabras de una manera oral, siempre hay que buscar algún tipo de argumentario o algún tipo de explicación para aclarar y poner en su sitio lo que hemos escrito, más allá de lo que es el proceso de lectura íntima, secreta, esa comunicación mágica, ¿no? Que se produce entre el autor o la autora, la lectora, a través del medio que es el libro, ¿no? Así que cuando me planteo esta mirada atrás, ante frases tan maravillosas como esa, lo que veo es perseverancia y es no poder, en cierto modo, resistirme a la llamada de una historia, de un qué, hablando de la historia, pero también de un cómo, si nos centramos en la forma, y para mí muchas veces, por no decir siempre, el cómo es más importante que el qué,
que me ha llamado desde el principio, desde que yo empecé a escribir como derivación natural, porque a mí lo que siempre me ha gustado hacer es leer, y ante todo yo me considero lectora, y creo que como derivación normal vino la escritura. Desde la primera historia que yo recuerdo haber escrito, y que, bueno, con 18 años gané un premio interesante, yo tenía 18 años, me presenté a un concurso en Radio Nacional de España y lo gané, ya hablaba de un ser que se encerraba en una habitación y no salía de esa habitación en todo el cuento. Era un relato. Entonces, a partir de ahí, lo que vino después, más relatos, novelas, poemas, hay una vocación y al mismo tiempo una especie de obediencia ante una historia, volviendo al que no termina nunca. Es decir, yo termino un texto, termino un relato, termino un poema, termino una novela y evidentemente el libro está hecho. Además, yo soy muy obsesiva, corrijo mucho, dejo reposar, vuelvo a corregir. El libro está hecho, pero una vez está terminado y ya presentado al editor, incluso publicado, la historia continúa. Y yo obedezco de nuevo y sigo con esa historia, ¿no? Y lo que va variando es el cómo, pero el qué, digamos, que me llama, y me llama constantemente. ¿Qué ocurre? Este qué, ahora, con mis 53 años, digamos que a mí me resulta más o menos sencillo hablar de él. Puedo localizarlo, puedo concretarlo, definirlo, ¿eh? Pero hace unos años no era tan fácil, porque el qué, e iremos hablando seguramente de ello a lo largo de esta conversación, insisto, habla de seres que se encierran en casas, normalmente rodeados de naturaleza, nunca en espacios urbanos y no necesariamente literatura realista. Y cuando yo empecé a escribir, en España había mucho movimiento de literatura realista urbana. Entonces yo recuerdo, y por eso digo que ha sido, bueno, perseverancia, pero porque tampoco me quedaba otra, porque realmente es lo que me llama. Yo recuerdo una conversación con una autora hace muchos años. Ella en ese momento estaba haciendo este tipo de literatura más usual, por decirlo de alguna manera, más aceptada. Y bueno, pues habíamos quedado en mi casa y estábamos tomando algo y ya se iba a ir después de una tarde pues, estupenda. Y ya estábamos en el recibidor y me dijo, con buena intención entiendo, porque era amiga, me dijo, Pilar, ¿y tú cómo escribes estas cosas? Y claro, la verdad es que no voy a decir que me echara a llorar, pero me afectó. Me afectó porque era como, ¿qué estoy haciendo de raro, ¿no? Para que mi amiga me diga esto. Y entiendo que me dijo de buena fe, intentando a lo mejor reconducirme. Bueno, pues lejos de reconducirme, insistí más aún y seguí encerrando más a mis personajes en casas aisladas, rodeadas de naturaleza. Y por eso te digo que es como... No te voy a decir que no me queda otra porque lo disfruto muchísimo, pero bueno, ha sido perseverancia, sí. Estas criaturas muy jóvenes se ven como víctimas, ¿no? Las protagonistas de estos relatos de las iras. Lo que les pasa hace que se sientan abandonadas, traicionadas, no queridas como creen que deberían quererlas y como consecuencia además se convierten en muchas ocasiones en monstruos que al final propician la existencia de otras víctimas a la vez, ¿no? Pilar, ¿todos podemos llegar a ser monstruos como ellas? ¿O cómo lo ves tú? Es un tema complicado porque he reflexionado mucho sobre esto a raíz de publicar el libro. Es lo que os comentaba. Yo escribí estos cuentos, además de una manera feroz. Terminaba un cuento, la historia estaba cerrada, por supuesto el cuento estaba cerrado e inmediatamente necesitaba ponerme con otro. Y era una pulsión brutal. Fijaos lo que os he estado comentando de esta necesidad de seguir con la historia, pues en este caso la historia tenía añadido un ingrediente más a lo habitual en mí, que era esta necesidad de hablar de una herida profunda, en seres bastante indefensos por su edad, que a su vez, como decías, como consecuencia de esa herida generan otra herida, ¿no? Y entonces yo seguía escribiendo y escribiendo con esta necesidad de hablar de la traición, el abandono, el no amor y la necesidad de amor, la profundísima necesidad de amor. Y es cierto, creaba monstruos a partir de víctimas,
que a su vez engendraban nuevas víctimas, que si seguimos la cadena engendrarían nuevos monstruos. Y yo me preguntaba ciertamente en varias ocasiones por qué estaba escribiendo este tema, por qué necesitaba seguir indagando en él, ¿no? Y ya a posteriori, de nuevo, pues surgió la idea ya efectivamente de este lado oscuro, ¿no?, de la psique humana, esa manera que yo he tenido de incidir en este tema. Y una de las cosas que yo me repetía a mí misma mientras estaba escribiendo estos cuentos y me planteaba ¿por qué estás escribiendo esto?, llegué a dos conclusiones. Primera, no le podemos tener miedo a la ficción. Esto es ficción, lo que yo hago en estos cuentos. Yo soy una escritora de ficción, ciertamente araño y hago sangre, pero es ficción. No le podemos tener miedo a la ficción. Ya sería, no sé, para echarnos a llorar. Y segundo, no quería autocensurarme. No podía autocensurarme. En determinados momentos en estos cuentos en que realmente la herida es muy profunda, yo podría haberme echado atrás. Pero hay algo, y esto lo confieso aquí creo que por primera vez, a pesar de que ya llevo varias presentaciones del libro y muchas reflexiones sobre este libro, hay algo que no sé si estarán de acuerdo, y como sé que luego va a haber opción de preguntas, me encantaría saber qué opinan. Ahora hay una literatura que es como la literatura, es un término en inglés, tiene traducción evidente al castellano, pero tiene esa etiqueta que es la literatura del feel good, ¿no? Es la literatura como que no mancha la página, la literatura de hacer sentir bien. A mí esa literatura me hace sentir mal. Entonces, tampoco es que yo haga una literatura pretendidamente agresiva, entre otras cosas porque la forma, y ya estáis viendo que distingo el qué y el cómo, evidentemente, y para mí el cómo, como decía antes, es muy importante. El cómo en estos cuentos no es agresivo, no hay violencia, no hay palabras malsonantes, no hay escenas de palizas, no hay sangre. El cómo, lo que yo pretendía era para generar un estado de ánimo en el lector que le llevara a participar absolutamente de la historia que yo estaba proponiendo, para que el pacto ficcional fuera férreo desde el principio hasta el final del libro, para que en ningún momento el lector se soltara de lo que yo quería contar, de la manera que yo quería contarlo. Preparé un cómo a base de capas, por decirlo de alguna manera, para generar un ritmo que es casi un rezo, es casi una oración. Para mí era muy importante ir generando, insisto, una especie de voz literaria narrativa que hiciera que los lectores se pusieran completamente en mis manos, y aunque todo sea insinuado, todo lo que yo cuento, insisto, genera una herida, pero no se ve el bisturí abriendo la herida, sino que es la imaginación del lector el que la va generando, y la imaginación evidentemente es un arma poderosísima, es como voy entrando en ese cómo. Entonces, el lado oscuro, los monstruos, las heridas, todo esto en realidad yo lo propongo, pero el que realmente lo genera es el lector, con su propia experiencia y con su propia lectura y hasta donde se quiera adentrar. A Pilar Adón hay dos términos que le interesan muchísimo, que son la belleza y el horror. Aquí los mezcla constantemente en estos cuentos de las iras, desde la primera hasta la última frase, porque dice que son dos elementos que conjugan muy bien con la estética, con la literatura, con la filosofía del romanticismo. Culminan los dos juntos en el término de lo sublime, y para ella lo sublime como término es aquel en el que se junta lo que nos da horror, esas tormentas, la noche, los abismos, y al mismo tiempo aquello que nos genera una sensación de belleza inabarcable. Sí. Mejor no se puede explicar. Sí, sí que es verdad. Claro, en esta última respuesta, claro, yo hablaba de que tampoco se trata necesariamente de hacer sentir mal, Pero hoy venía en el tren leyendo unas declaraciones de una escritora que a mí me interesa muchísimo, se llama Joy Williams. Es una escritora, a mí me parece apasionante, y le preguntaban por los cuentos y he leído dos frases de ella que me han parecido increíbles. Una decía
que ella de los cuentos lo que le interesa es que la dejen devastada. Me ha parecido espectacular, espectacular, porque, claro, yo lo que vengo diciendo es que a mí lo que me interesa de la literatura es que me azuce, que me... ¿Sabes lo que os decía del feel good? No tiene absolutamente nada que ver. A mí me interesa que me haga pensar, que me agite, que me inquiete, porque estamos en el terreno de la ficción. Evidentemente siempre hay una realidad en la ficción, tiene que haber esa coherencia de la que estábamos hablando, ese pacto de realidad dentro de la ficción, pero estamos en la ficción. Entonces decía que a ella le interesa que los cuentos la dejen devastada. Luego tú terminas el cuento y ya te vas a la cocina, te haces un zumo y ya está. Se ha quedado ahí la literatura, ¿no? Pero que te azuce. Eso me ha encantado. Y luego ha dicho otra cosa que también me ha hecho pensar mucho, y es que, y ahora ya vamos con la belleza y el horror, pero ella dice que la novela puede ser complaciente, la novela puede querer agradar, y estamos hablando esto del feel good y estas cosas, pero que el cuento no. Y me ha parecido también brillante, porque es verdad que un cuento puede ser una cuchilla, como os decía, ahí hasta donde quiera llegar el autor y el lector, ¿no? Se puede ver el bisturí, se puede ver la raja, se puede ver la sangre o no, pero es frontal, ¿no? La novela, digamos que por la propia extensión del texto tiene, ¿no?, otros vericuetos y otras formas. Y sí que es cierto que en estos cuentos, además de entrar en estos temas de los que estamos hablando, me he dejado llevar ciertamente por estos dos elementos que para mí son esenciales desde hace muchos años, que son efectivamente la belleza y el horror. El horror tendría que ver con esto que decía Jules Williams de la devastación, y la belleza, para mí, y os lo he adelantado hace un ratito, tiene que ver con la forma, con el lenguaje. Esto es algo que decía Iris Murdoch, una escritora que a mí me interesa muchísimo, también hemos publicado algunas obras suyas en Impedimenta. Ella era filósofa y luego también escritora, y además escritora voraz. En una ocasión le preguntaron que cuánto tiempo tardaba aproximadamente desde el momento en que terminaba una obra y empezaba la siguiente, y ella dijo que unos 10 minutos. O sea, era feroz. Y escribía libros gruesos. Y ella hablaba del poder de las palabras. Claro, antes os decía un poquito con lo de Mariscondé, ¿no?, que mi herramienta son las palabras. A mí me habría gustado, yo le tocaba las manos, ¿no?, intentaba manifestarle mi cariño con el tacto, pero me habría gustado poder explicarle en francés toda la admiración que yo sentía por ella. Y Iris Murdoch decía que no somos conscientes como seres humanos del poder que tenemos solo con las palabras, sin necesidad de tocar a nadie. Simplemente con nuestras palabras somos capaces de llevar a otro ser humano a lo más alto, la motivación, todas estas cosas, o hundirlo en la miseria más profunda. Entonces, ese poder de las palabras, esa capacidad que tenemos como seres humanos de transmitir sentimientos, de comunicarnos, de poder llevar a otro a la acción, ¿no? Cuando os decía hace un ratito que a mí esta literatura de lo bueno no me gusta, al revés, la literatura que me agita me pone de pie y me hace querer escribir, actuar, etc. Entonces, ahí es donde yo encuentro la belleza. La belleza en toda la amplitud de la palabra belleza. La belleza que te genera un placer estético, pero también la belleza, insisto, que te agita, que te azuza. Y el horror, efectivamente, está en qué cuento, en qué les pasa a estas crías. Estamos viendo una imagen de Dionisia García con Pilar Adón. Ambas fueron reconocidas con el premio de la crítica. La verdad es que fue una suerte para ti coincidir con Dionisia, que además aquí es una escritora muy querida. Aquí hay un grupo de escritoras que las llamamos las dionisiacas porque son seguidoras de la escuela de Dionisia, ¿no?, digamos, ¿no? Y bueno, pues coincidiendo con esta imagen que estamos proyectando, pues también un guiño para Dionisia, ¿no?, que, con la que coincidiste, por cierto, en Caravaca de la Cruz, en el Festival File, ¿no? Efectivamente, sí, otro lujo.
Estuvimos juntas en el recital, pude escuchar sus palabras y no solo la poesía que recitó, sino también pues, su manera de argumentar, su poesía, cómo la explica. Y no me conocía de nada, evidentemente, era la primera vez que nos veíamos y fue generosísima conmigo, pero generosísima, una maravilla. Hablábamos antes de Maryse Condé, por la que siente Pilar una admiración absoluta por su obra, por su vida, por ella misma y por esa manera de ver el mundo. Pero también hay otras autoras que le han influido. Ella citaba a Iris Murdoch, que por cierto en el vagón silencio, ella viaja siempre en el vagón silencio, ¿no? O procura viajar en el vagón silencio, porque también aprovecha para trabajar y pues te has traído libros de Iris Murdoch, ¿no? Porque la publicáis, es una autora que aparece en el catálogo de Impedimenta y también estás leyendo a Elena Garro y a Carmen Martín Gaite, de la que vas a intervenir en algunos actos a lo largo de este año, ¿no? Que he dedicado también a Carmen Martín Gaite. Pero hay otras autoras que le han influido, y a mí en la entrevista que publicamos el domingo me citabas, por ejemplo, a Virginia Woolf, a Edith Barton, a Marguerite Duras, a Ingeborg Bachmann, a Flor Haiji, a Silvia Plath, a Anne Sexton, a Alejandra Pizarnik, ¿no? Podrías mencionar a poetas, narradoras, muchas más que te han influido a nivel literario, estético, de referencias. Y tú me decías algo que me pareció curioso. Dice, hay una tendencia como generacionalmente a nivel creativo, artístico, literario, y se decía aquello de matar al padre por aquello de los autores de la generación inmediatamente anterior, matar al padre para sacar la cabeza como hijos literarios y creadores, ¿no? Como una forma de manifestar una nueva manera de mirar el mundo, una nueva estética. Las madres literarias, sin embargo, hablabas de las madres literarias y decías que las mujeres no matáis a la madre. A mí me gustaría que nos explicaras esta sensación tuya. Las mujeres no matáis a la madre y sobre todo no tenéis esa necesidad como los hombres de matar al padre literario, ¿no? Bueno, esto es una reflexión que hice hace un tiempo y más que no tengamos necesidad es que no podemos, porque nosotras seguimos buscando referentes, seguimos sacando del desconocimiento muchos nombres, seguimos reivindicando ciertos nombres, entonces lejos de matar a la madre, lo que hacemos es buscar a la madre, seguimos buscando esos referentes que son esenciales cuando se está empezando a escribir o cuando se está generando, digamos. Esto a mí ya me sucedió hace muchos años, evidentemente, pero yo sí que recuerdo la necesidad de tener ciertos espejos, ¿no? en los que mirarme. Y ahora es afortunadamente otra época, afortunadamente se ha avanzado mucho, pero seguimos rescatando nombres, entonces no estamos para matar a nadie, claro, estamos para dar voz y vida. ¿Por qué en este libro, en Las Iras y también en De Bestias y Aves, las protagonistas son mujeres, ¿no? ¿Por qué decidiste que fueran niñas y mujeres especialmente? Lo de que fueran todas mujeres es algo que, ¿cómo decirlo? Es una respuesta, claro, un poco básica, pero es la verdad, no puedo inventármelo. Para mí es lo natural que sean mujeres. Y esto lo he comentado en alguna ocasión, que seguramente si yo fuera un hombre y un escritor y mis personajes todos fueran hombres, ahora quizá, ¿no? Pero hace un tiempo cuando yo empecé a escribir y todas las protagonistas eran mujeres, si hubiera sido al revés, insisto, no se me habría preguntado, porque era lo natural también. Esto para mí era tan natural que hace unos cuantos años yo había publicado un libro de relatos en Páginas de Espuma, se titula Viajes Inocentes, y todas las protagonistas eran mujeres también, porque para mí, insisto, era lo natural, pero era tan natural que yo no me había dado cuenta. Y en una entrevista me lo preguntó la periodista. Y normalmente, cuando, claro, estamos promocionando un libro, estamos hablando de un libro, pues como esta tarde aquí entre todos, intentamos parecer conscientes de lo que hemos hecho, parecer personas inteligentes, dar una explicación acorde con lo que se espera de nosotros.
Y muchas veces, pues eso, ¿no? Ya llevamos una especie de argumentario, reflexionamos sobre el porqué de lo que hemos hecho, casi siempre a posteriori, porque al menos yo en mi caso no hago novelas de tesis, ni escribo para defender una ideología previa, ni nada por el estilo. Obedecen un poco a lo que os decía antes, de ciertos temas que sí que me llaman, pero el argumentario, insisto, casi siempre me lo tengo que buscar a posteriori. Y claro, en esa entrevista la periodista me lo preguntó y ahí no, vamos, mi respuesta fue de lo menos inteligente y menos intelectual del mundo. Le dije, porque sí, porque es que no tenía otra respuesta, me parecía la cosa más normal del mundo. Me fui a mi casa flagelándome, ¿cómo es posible que haya dado esta respuesta tan boba? Porque sí. Y bueno, pues me di cuenta de que eso, que porque sí era porque me parecía natural. A partir de entonces ya sí que fui consciente, evidentemente, y es algo que me sigue surgiendo, no es algo que yo fuerce, de verdad, no fuerzo nada en literatura. Para mí la literatura es el terreno de la libertad absoluta, hasta el punto de lo que os decía antes, ¿no? Esa necesidad de seguir tratando estos temas a pesar de que a lo mejor no sea lo que se lleve literariamente en ese momento. Para mí es la libertad y yo me permito en mis textos primero divertirme. Yo soy de las escritoras que se lo pasan muy bien escribiendo. Aquí vendrán otros escritores que os digan que sufren y yo no sufro. Al revés, sufro cuando no puedo escribir, me pongo de muy mal humor. Y es el espacio ese de la libertad por lo que ya digo que no lo fuerzo, pero sí que es verdad que libro tras libro yo noto que las protagonistas siguen siendo mujeres y en el fondo no sé hasta qué punto no es siempre la misma voz, no es siempre la misma mujer. Igual que los escenarios tienden a ser los mismos, son espacios naturales que yo conozco bien, es ese personaje, como os decía antes, que la historia no acaba, la voz tampoco acaba, entonces sigue llamando y yo sigo escuchando. Y hay muchas veces que otros escritores, claro, cuando yo comento esto, como hoy, con lectores y charlando yo, pero cuando lo comento con otros escritores muchas veces me preguntan, ¿y no te aburres? Y yo digo, ¿pero cómo me aburrí? Si es lo que me mueve, ¿no? Es mi pasión. Y luego me divierto muchísimo con el cómo voy trazando esas frases, dejando caer ciertas pistas. Hay mucha investigación en los textos, aunque luego pase un poco inadvertida, ¿no? Hay veces que en una primera lectura no lo notamos, en una segunda lectura y así. Hay mucha referencia a elementos míticos, elementos de la mitología clásica, elementos bíblicos, hay muchas referencias a música, piezas musicales, a pictóricas. Entonces ahí yo me divierto muchísimo con esto. Dice la catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, Carmen Pujante, que en estas 18 narraciones breves priman los personajes femeninos con sus furias, sus relaciones con el grupo o la comunidad, especialmente la familia, y el tono sombrío, y que aparecen algunos de los motivos más antiguos en cuentos, los orales, los míticos, los folclóricos, los tradicionales, que aquí son reformulados y conjugados por una autora como Pilar Adón en un brillante y fértil momento. Es verdad, es lo que he comentado ahora mismo, que hay mucha referencia y mucha influencia consciente, a veces no tanto, de la tradición oral, de los cuentos de hadas, de eso, parábolas, lecturas bíblicas. Hay muchísimo de esto y tanto hablo del espacio de libertad que para mí es la literatura, que muchas veces lo que hago, me atrevo a tomar determinadas historias y transformarlas. Por ejemplo, en Las Iras, donde ya os digo que todas las protagonistas principales son mujeres, en el segundo relato, y luego me gustó tanto el tema que incidí en él, en el penúltimo relato, haciendo una especie de espejo, tomo la historia bíblica de Caín y Abel, la transformo, la convierto en la historia de dos hermanas. Tenía primero la vocación de incidir en esa historia porque el libro
cuyo título Las iras realmente vino al final, una vez ya tenía todos los cuentos escritos y tuve que buscarles un título común. Y me di cuenta de que la ira estaba muy presente, y por tanto Las iras iba perfecto, creo que para el libro. Pero yo era consciente, evidentemente, de que estaba tratando el tema, además del abandono, la traición, de la ira que esto genera, ¿no?, en los personajes. Y claro, si pensamos en el primer individuo bíblico que experimentó la ira, es Caín. Y si pensamos en ese mismo personaje, no es solo que él ejerciera la ira contra su hermano, es que luego él sufrió la ira de Dios, ¿no? Y fue expulsado y condenado a vagar por el mundo, marcado con la señal que haría que los hombres al verle se alejaran de él y no lo mataran, etc., ¿no? Entonces, me pareció muy curioso este juego, que tiene mucho que ver con lo que os comentaba al principio, heridas que generan monstruos que a su vez generan heridas. Aquí ese círculo me parecía perfecto. Él experimenta ira y luego es víctima de la ira. Y además es víctima de la ira de un ser, llevándonoslo ya a otro terreno, que también está muy presente en estos cuentos, que es el ser que, digamos, tendría que haber cuidado de él, ¿no? En el relato, una de las frases viene a decir algo así como: si esto ha sucedido es porque tú querías que sucediera, ¿no? El ser que tenía que cuidar de él y luego ser benévolo, ser compasivo, no lo es. Y es algo que también está muy presente en estos cuentos, que obviamente luego está la excusa, evidentemente son historias, es ficción, pero de una manera así abstracta y global, sí que es verdad que el tema de los cuidados y de los seres que tendrían que estar allí amparando, cuidando, dando un bálsamo de protección a estas crías que han hecho algo y purgan y arrastran una culpa feroz por lo que han hecho, aunque están presentes físicamente, emocionalmente no lo están. Y el tema de los cuidados también es un tema que me ha interesado siempre mucho. Cómo cuidamos, cómo no cuidamos, cómo implica cuidar a otro y muchas veces dejar de cuidarnos a nosotros mismos. Y eso también está muy presente en estos cuentos. La soledad también, ¿no? La soledad también es algo que aparece en tus novelas, en tus poemas y en los relatos, ¿no? Y en muchos casos, en la mayoría de casos, es no deseada, ¿no? Bueno, en estos quizá, aunque alguno de los cuentos sí que, por ejemplo, el más extenso, que se titula Roca Blanca, Fondo Azul, sí que hay una soledad buscada para sanar. Efectivamente, la soledad es un tema que me interesa mucho. Y me interesa mucho porque a mí, evidentemente no me gusta sentirme sola, pero sí me gusta estar sola, ¿no? En esa diferencia de verbos, para leer, para escribir, para entregarme a lo que más me gusta en el mundo, que, bueno, pues que viene a ser leer, necesito, ¿no?, al menos silencio y cierta soledad. Entonces, evidentemente es una soledad buscada. La gran lacra en la que vivimos en nuestros días, que es la soledad no buscada, la soledad involuntaria, es justo lo opuesto, ¿no? En la buscada, en la que a mí me interesa, y a muchos escritores, por no decir a casi todos, nos interesa, es la soledad en que como individuos nos apartamos de la sociedad un rato, de manera voluntaria, consciente. La soledad no buscada, la gran lacra, insisto, que nos está afectando tantísimo en nuestros días, es la soledad en la que la sociedad aparta al individuo. Y ese individuo no quiere ser apartado, pero la sociedad de algún momento, de alguna manera, lo desplaza. Entonces hay esas dos soledades. En las iras sí que es verdad que se conjugan los dos tipos de soledad. Pero normalmente la soledad que yo trato es la soledad voluntaria, la de seres que se aíslan, porque quieren poder dedicarse a lo que les gusta, sin tener las presiones sociales, sin tener que actuar de una manera determinada ante el grupo. Esa dualidad entre individuo y grupo también me interesa mucho. Tú sentiste, Pilar, en la infancia muchísima presión, crítica, incomprensión y a veces muy poco respeto. Dicho así, parece una historia de Dickens casi. Bueno,
Porque tú te revelabas desde tu misma infancia, ¿no? A ti lo que te interesaba era leer, no sabes muy bien por qué, pero a ti no te apetecía que te llevasen a jugar con otros niños, ¿no? A ti lo único que querían era que te dejasen tranquila para seguir leyendo, ¿no? Sí, sí, esto igual. Ahora con mis 53 años ya lo digo y es estupendo, pero cuando en esas edades la verdad es que era terrible, terrible. Yo creo que eso ya no pasa. Pero yo fui a nacer en una familia que no hay nada de tradición literaria, en mi familia, nada. En mi familia no me leen. La única que me lee es mi madre. Esto es algo que no es tan raro, ¿eh? Muchos escritores lo dicen, que su familia no les lee. No es tan raro. Lo que pasa es que, claro, decirlo así es muy brusco, pero... entonces, hay uno de los cuentos en Las Iras que empieza a una de las crías, su abuela le dice todo el rato: tienes que ajuntarte con tus amigas, tienes que ajuntarte. Y ese era un verbo que a mí mi abuela me decía muchísimo. Tienes que ajuntarte. Y el verbo ajuntarse era como una especie de maldición. Porque yo lo único que quería, efectivamente, eso sí es verdad, era leer y que me dejaran en paz. Y lo de ajuntarme y salir al parque y estar con otros críos, para mí era un castigo, porque me parecía desde bien pequeña una pérdida de tiempo. Y sé que puede parecer muy raro, pero era así. Yo sí que me era proclive a tener una mejor amiga. Hace un ratito os decía la diferencia entre individuo y grupo. A mí los grupos se me dan regular. Y ya evidentemente vas aprendiendo, vas adquiriendo herramientas emocionales y sociales y sabes contemporizar y evidentemente aprendes, ¿no? A no ser como la canción de Víctor Manuel, un corazón tendido al sol, porque entonces, ¿os acordáis de esa canción? Soy un corazón tendido al sol. Yo la pienso mucho, porque claro, es como ir con la víscera abierta y tampoco es necesario, ¿no? Entonces, sí que vas aprendiendo y ya puedo leer y hacer las cosas que me interesan sin tener que dar tantas explicaciones, pero sí que es verdad que de niña la presión era muy grande, muy grande. Y yo creo que esto tiene que ver, más allá de mi historia biográfica, tiene mucho que ver con lo que cuento en estos relatos, mucho, porque esa especie de presión social, ambiental, de crías que, insisto, se sienten traicionadas, esa mejor amiga, esto que estoy hablando de las herramientas. Las edades en las que voluntariamente puse a estas protagonistas son las edades de aprendizaje y ellas, todo lo que les está pasando por primera vez. Y son momentos complicados en los que queremos ser individuos únicos, pero al mismo tiempo no queremos que nos marginen del grupo. Es una situación vital muy complicada. Muy complicada, por eso, de querer ser especial, pero al mismo tiempo querer formar parte de una unidad, ¿no? Y que no se nos señale. Entonces estas crías están en ese momento en que el dolor es el primer dolor. En la traición de la mejor amiga o de las personas que tendrían que quererlas y no las quieren, es la primera traición. El abandono, luego lo vamos curando y vamos gestionándolo, pero ese primer abandono es el abandono y no sabemos ni por qué, ni cómo, ni qué hacer, ni cómo salir de ahí. Y ellas están en una dialéctica, por decirlo de alguna manera, entre el bien y el mal, qué hacer y qué no hacer, por qué me está pasando esto a mí, por qué me tratan así, y actúan de una manera casi siempre salvaje. Y luego, insisto, arrastran esa culpa. Muchas veces me han preguntado, ¿pero son personajes crueles? Yo no creo que se les pueda, yo no los juzgo, también os lo digo, eso queda en manos de los lectores, pero sinceramente no creo que se les pueda adjudicar el adjetivo de crueles, porque no hay un mínimo disfrute en lo que están haciendo, no hay regocijo, ni muchísimo menos, es como una huida hacia adelante para salir del lugar de presión y de dolor en el que se encuentra. El dolor
dices tú, sigue siendo el mismo, pero tampoco lo gestionamos igual, ¿no? Y hay una frase que a ti te gusta mucho, nos citabas una frase de Ana María Matute en la entrevista, que dijo Ana María Matute que el ser humano ha evolucionado muchísimo tecnológicamente, pero que el hombre sigue llorando ahora igual que en la Edad Media. Y tú dices, es fantástico porque seguimos padeciendo los mismos dolores emocionales, el amor, el odio, la ira, la venganza, y todo eso se perpetúa generación tras generación y cada individuo tiene que aprender además a gestionar todo eso. Y dices tú, no nacemos aprendidos, parece un gasto biológico un poco absurdo y además es un sufrimiento que vamos viendo y que por mucho que como adultos queramos enseñar, advertir o intentar controlar, no hay manera porque cada individuo tiene que aprenderlo por sí mismo. Qué bien resumiste todo lo de deporte. Es que está ahí todo, es que es maravilloso. La frase de Ana María Matute es gloriosa, es de estas frases que de repente lees y tú tienes todo un pensamiento y complicadísimo, tú eres complicadísimo, y de repente lees una frase magistral, claro, dicho por alguien magistral, después ya está. Seguimos llorando igual que en la Edad Media. Podemos tener inteligencia artificial y todo lo que nos dé la gana, pero los sentimientos, el dolor, el amor, siguen siendo los mismos. Por eso decía antes que el qué en mis historias, evidentemente, insisto, hay una anécdota, estamos contando cuentos, pero ¿qué es lo que realmente hace que nos divirtamos o que un escritor o escritora nos atraiga más que otro? El cómo. ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos la ira, el dolor, el amor, la necesidad de amor, la traición? ¿Cómo? ¿Cómo miramos? ¿No? ¿Cómo decidimos entrar en el momento de la agresión o directamente rodearlo y hacer que sean los lectores lo que realmente imaginen, ¿no? Eso para mí es muy importante. Y luego, yo no soy madre, nunca quise ser madre, y esto que te contaba me vino por una reflexión de ver a mi sobrina. Además yo soy su madrina y la quiero muchísimo, y yo veía cómo esta criatura iba año tras año, cada vez que me contaba algo nuevo, según iba creciendo, iba hablando con verdadero dolor a veces y comprensión, estamos hablando de estas edades, cosas que ya me habían pasado a mí, que ya le habían pasado a mi madre y a mi abuela, y de repente le estaban pasando a ella. Y yo pensaba, pues si le pudiera yo decir, sáltate esto, sáltate esto, esto es así, créetelo, pasa otra cosa, ¿no? Como para ahorrarle ese sufrimiento y para también lo que decía, ¿no? A nivel especie, bueno, pues saltarnos ciertos procesos que ya han vivido otros individuos y poder evolucionar más rápido. Es un pensamiento absurdo, yo lo sé. Pero individuo tras individuo tener que pasar absolutamente por todo otra vez y que tengamos que aprender en cabeza propia lo que ya han aprendido otros, es como si tuviéramos que volver a descubrir ciertas tierras que ya están descubiertas, ¿no? Esto ya está, se llama así. Puedes pasar a descubrir otra cosa. Y en cambio a nivel emocional tenemos que toda esa energía, ¿no? Todo ese proceso, volver a experimentarlo y seguir llorando como en la Edad Media. Entonces, bueno, pues es un pensamiento que tuve a mí, por ejemplo, yo lo experimenté cuando se me fue mi padre en septiembre del 19, ya hace unos años, y por eso puedo hablar de eso ahora. Así. Yo, el dolor brutal que fue aquello, y ya sé, me habían ido otros seres, pero de repente mi padre se me fue muy poco espacio de tiempo, casi sin avisar, por algo radical que tuvo. Entonces, yo pensaba, los amigos, que yo sé que hay amigos, algunos de ellos escritores maravillosos que sé que me quieren mucho. Y yo pensaba, ¿por qué no me lo han contado? ¿Por qué no me habían dicho cómo era esto? No me habían avisado. Y claro, luego hablándolo y tal, me decía, pero Pilar, ¿qué te vamos a contar? A ver, si es que esto no se puede. Claro, ¿qué te vamos a decir? Bueno, pues hay que asumirlo. Tuviste también la pérdida, desgraciadamente, de Terry, Sí. ¿no? Tú, decía Carmen Pujante que Adón, Pilar Adón, no podría ser Pilar Adón sin esos animales que se pasean por sus historias, ¿no? De hecho, por ejemplo, el primer cuento de las Iras ya haces una alusión a un perro, ¿no?
Esto es una bobada que os voy a contar, pero me parece curioso. Ya, bueno, es que fue la semana pasada. El libro ya estaba publicado, obviamente, presentado y requete presentado. Y como está lo de los perros, y se me pregunta mucho, dije, voy a hacer un recuento en Word, a ver cuántas veces aparece la palabra perro en estos cuentos. 82. Me pareció brutal hasta a mí, que lo he escrito yo. Lo sabía. Tú también lo contaste. 82. Una barbaridad. Y sí que es verdad, hay muchos perros y aparecen mucho. Y, a ver, hay una parte evidentemente voluntaria y también que obedece un poco a mi biografía, y es que en mi casa siempre ha habido perro, siempre. Yo siempre he tenido perro y igual que hace un ratito os decía que para mí era natural que mis protagonistas fueran mujeres, para mí es natural que salgan perros, igual que salgan libros o encinas, porque siempre ha habido todo esto en mi vida. Aunque también es verdad que siempre ha habido ciudades, yo vivo en Madrid, aunque cada vez menos, y no hay pisos, pero bueno, siempre ha habido perros y hay perros en lo que escribo. Pero es que además en este libro el perro tiene una connotación simbólica que me resulta muy útil, muy útil, porque estamos hablando de traición, de abandono, de sensación de soledad, porque no se nos quiere como creemos que se nos tiene que querer. Y si nos vamos al animal emocionalmente, a nivel simbólico, insisto, casi táctil, ¿no? Que es la fidelidad absoluta, es el perro. Entonces, ese juego, a nivel, insisto, emocional, porque en ningún momento se plantea esto, evidentemente, los perros andan por ahí y ya está, pero creo que de alguna manera en el subconsciente se va generando esa dualidad, igual que hablábamos de la dualidad individuo-grupo, soledad buscada, soledad involuntaria, pues se da también esta dualidad entre traición y fidelidad. Y el perro está ahí, evidentemente, como el ser fiel. Pero no quería idealizar al perro tampoco. No quería. Igual que antes hablaba de que la literatura no me interesa cuando intenta ser, pues eso, como brillante, luminosa, de manera un poco impostada. Los perros de los que yo hablo son perros que yo entiendo que son los perros de verdad. Y el primer cuento abre con la descripción de la estructura mandibular de un perro y cómo los dientes laterales, los caninos o los molares, no sé cuáles son, están ahí para arrancar la carne del hueso y cómo esa carne se va arrancando y ciertamente los perros también atacan y los perros matan y los perros, en fin, pueden herir a otros animales o a otros seres humanos, ¿no? Entonces, también, de nuevo, esa dualidad entre el ser fiel por naturaleza, o así lo hemos asumido, pero el perro también como un elemento aún de la vida silvestre y de los animales que nos emperramos en humanizar de alguna manera, les ponemos abriguitos, papiquitos, estas cosas, ¿no? Pero, bueno, algunos, otros no. Esta manera que intentamos, ¿no?, seguir domesticando toda la naturaleza. La naturaleza que a mí me interesa no es la naturaleza domesticada, ni es una naturaleza de jardín. En las casas sobre las que yo escribo no están todos los troncos recortados en cestas de mimbre, en plan casa rural, que solo tienes que coger el tronco casi que huele a melocotón, ¿no?, y lo echas en la lumbre y esto, no. Hay que ir a buscar la leña, hay que, en fin, lo que es la naturaleza que yo he conocido siempre gracias a mi padre. Yo me acuerdo cuando era pequeña, bueno, esto daría para una conversación muy larga, pero en mi casa, mis padres, los dos, nacieron en el 41 y mi padre nació en el lado de los perdedores, mi madre nació en el lado de los vencedores. Pasa que se enamoraron y bueno, fue maravilloso aquello. Y mi padre nunca tuvo una educación formal y mi padre lo pasó muy mal y pasó hambre. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo nací en el 71, obviamente ya había cambiado la cosa, pero en casa de mi abuela paterna pues había muchísima escasez, mucha. Y mi abuela y yo, cuando yo era un poquito mayor, esta abuela que me decía que me tenía que juntar con las niñas, íbamos a buscar taramas. Yo no sé si sabéis lo que son las taramas.
Las taramas es una palabra, a mí me gusta mucho reivindicar ciertas palabras de esta zona. Hay otra palabra que menciono mucho también, que son las burriagas. Ahora os voy a contar, me voy totalmente del tema, pero es que es bonito, yo creo. Íbamos al campo, al monte este que os digo, de Negros, Encinas, mucho Alcornoque, Monte Bajo, mucho Arbusto, Matorral, Cardos. Y las ramas que caían de las encinas, muchas veces ramas partidas o lo que quedaba, pues eso íbamos arrastrando hasta la casa y con eso luego hacíamos la nubes. Y esas eran las taramas. Y las burriagas son las manchas no es la saliva esta que un poco de asquito, no, eso no, que se te queda en la comisura, eso no. Son unas manchas que se quedaban en la cara, no sé, es que no encuentro otra palabra que defina mejor esto. A mí, yo cuando era pequeña y comía bocadillos de nocilla, mi abuela me decía, límpiate las burriagas. Y era la nocilla aquí en la cara. Una palabra preciosa. Y lo que hago de vez en cuando meto estas palabras en lo que escribo. Porque yo durante un tiempo, como la bobísima que era adolescente, como que rechazaba todo esto, ¿no? Me fui más al lado de mi madre, por decirlo de alguna manera, su educación, todo lo que ella me enseñó, la lectura, los libros. Ella enseguida me apuntó a inglés cuando yo era muy chiquitilla y por eso hoy soy traductora también. Y no quería saber nada de todo esto. Y era boba. Pero afortunadamente lo pude, dejé de ser boba en ese sentido un tiempo. Pilar Adón viene de Lérida, ha estado en Lérida estos días, mañana va a estar en Elche, de nuevo en Murcia el viernes, con un club de lectura en libros traperos organizado por Paco Paños, que aquí lo tenemos entre el público. El sábado va a estar en la Montaña Mágica con Vicente Velasco en Cartagena. Después va a viajar a Colombia, invitada por la Feria del Libro de Bogotá, va a aprovechar su estancia en América para hacer promoción en Buenos Aires, en Montevideo, y a la vuelta a España pues estará en la Feria del Libro de Madrid y también en San Jordi. ¿A qué gente te apetecía ver en Murcia? Yo te preguntaba eso y tú me decías, bueno, es que tengo muchos amigos en Murcia y unos cuantos ya me han confirmado que vendrán al acto del Aula de Cultura, y dice, me encantaría ver al profesor Pozuelo Bancos, que siempre me ha apoyado, me encantaría ver a Carmen Pujante, que hizo una reseña maravillosa en el Abagul de la Verdad. Sé que Paco Paños tiene más de 70 lectores apuntados en el Club de Lectura de Libros Traperos, una barbaridad, dices. Querías ver a Jesús Montoya, profesor de la Universidad de Murcia, al librero Vicente Velasco, a Hino, un amigo de Cartagena, Dionisia García, con la que compartiste el premio de la crítica, ella en poesía y tú en narrativa, también al crítico Ramón Jiménez Madrid, que te ayudó muchísimo en tus comienzos y hace bastante tiempo que no sabes nada de él, a Soren Peñalver, a Marisa López Soria y a la gente del premio de cuentos Jara Carrillo de Alcantarilla, aunque tú estuviste muy vinculada, ¿no? Es que tengo muchos amigos. Sí que es verdad. Tenía muchas ganas y sé que los que no hayan podido venir hoy vendrán el viernes. Y la verdad es que he venido con ganas y además muchos han venido. Así que encantada de todos los que has mencionado y seguro lo que dejo ahí, seguro. Pues vamos a aprovechar si está el micrófono por ahí, que yo creo que Carmen tenía un micrófono. No sé si hay alguna persona del público que le gustaría formular alguna pregunta a Pilar Adón, aprovechando que la tenemos hoy, esta suerte inmensa de contar contigo en el Aula de Cultura. Y yo creo que el primero que ha levantado la mano es Pozuelo Bancos, el catedrático de teoría de la literatura de la Universidad de Murcia, académico correspondiente, y también por alusiones, ¿no? Aquí tienes el micrófono. Bueno, hay un elemento ahí, porque tenemos, Pilar Adón y yo tenemos una historia bastante compartida desde hace bastantes años. Estuvo en el ciclo de voces de la literatura de hoy hace 5 o 6 años. Y tenemos pues amigos comunes, por ejemplo Manuel Longares, Luis Mateo Díez, ambos hemos estado en los homenajes que en el Instituto Cervantes de Madrid se hicieron a ambos y compartimos eso. Y ahora te voy he estado esta misma mañana leyendo un texto de Carmen Martín Gaite, sobre la que estoy trabajando, porque de aquella conferencia de clausura del Congreso Centenario en octubre me la han encargado y estoy trabajando sobre Carmiña. Y entonces ella, hablando de Luis Martín Santos, sobre el que también estoy trabajando,
dice una cosa que creo que resuelve muy bien lo que tú has planteado. Porque hay que ver cómo las escritoras llegáis al igual lugar, a lo mejor sin saberlo las unas de las otras, o los unos de los otros, ¿no? Ella le decía que resolvía esa cuestión que has planteado, hablando de la música y de la letra. Ella decía, lo que a mí me parece más me ha interesado de Luis, y tanto se refería, es su música, no su letra. Porque comúnmente a los escritores se les da, pide letras, pero el buen escritor es el que tiene música. Entonces, yo creo que hay ahí un elemento que es enormemente fundamental en tu literatura, y es precisamente que lo importante no es lo que diga la letra, podríamos decir, la referencia al libro, sino la música con la cual esa letra se establece. Lo cual es una manera de decir la forma. Entonces hay un elemento, ¿no?, que has dicho que a mí me parece empobrecedor en el panorama literario actual, y es que la gente busca una estética del reconocimiento, reconocer cosas que ya sabe, y quiere o puede pretender que la literatura le confirme o más o menos le tranquilice o le amueble, o sea, cosas que ya conoce. Y sin embargo, la literatura de Pilar Adón es justamente lo contrario. Es aquella que te lleva donde tú no sabías, o sea, creías que no ibas a ir o que no pensabas que te fueran a llevar. Y entonces, o sea, como una estética del conocimiento, no del reconocimiento, que es un poco lo común. Yo creo que se está precisamente empobreciendo bastante el panorama de la literatura en la medida en la cual la gente quiere ser cómodo con el lector. ¿Estás de acuerdo, Pilar? Completamente. Yo creo que Pilar Adón precisamente es la que nos está recordando que la única literatura que va a quedar es aquella que no ha buscado ser cómoda o no ha buscado repetir la letra, sino construir su propia música. Muchas gracias. Es Carmilla quien lo dice. Sí, maravillosa. Claro, igual que lo que decíamos de Ana María Matute, claro, de repente te lo dicen de esa manera sintética, directa y maravillosa. Claro. Y sí, totalmente de acuerdo, pero más allá también de lo que yo me proponga como escritora, que está totalmente relacionado, es que a mí es lo que me interesa como lectora. Efectivamente, es lo que he intentado decir desde el principio, que la literatura efectivamente que ya me cuenta lo que ya sé, o que incluso hay algo que no me gusta nada como lectora, y es los guiños, que muchas veces parece que te hacen guiños, ¿no? Y que hay cierto afán de complicidad con el lector. A mí eso me pone muy nerviosa también. Entonces sí, claro, efectivamente es ir buscando y buceando nuevas maneras de contar lo que queremos contar, y es la música, claro. Tenemos aquí detrás a Antonio Garrido, él es el cronista no oficial de Murcia. No has dejado de tomar nota. ¿Qué curiosidades has encontrado de este libro de Pilar Adón? Porque Antonio además es que siempre viene a las aulas de cultura con el libro leído. Sí, el libro termina diciendo toda esta belleza. Ese cuento de cárcel sin barrote está muy bien, muy bien. Sí, que la pregunta que quería hacerte era ¿cómo convivimos con lo que parece un hecho incuestionable, y es que sin el mar la literatura naufragaría?
Claro, el mal como elemento abstracto, como elemento literario, es un clásico, efectivamente. Es un tema que se ha estado tratando desde el principio de los tiempos y cómo gestionarlo y cómo superarlo y cómo afrontarlo. Y el mal, además, desde distintas perspectivas. Podemos pensar en el mal absoluto o podemos pensar en el mal más cotidiano y el mal doméstico, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me interesa el mal visto desde una perspectiva, digamos, abstracta, mitológica también, muy relacionada, como decía, con esa ira de Dios, con esa falta de caridad y de misericordia, ¿no? Que es lo que se le supone al Creador, y cómo se va dando esa dualidad, esa dicotomía entre lo que tú esperas y lo que recibes. A mí eso me interesa muchísimo. ¿Y por qué te digo esto? Normalmente los seres humanos no esperamos el mal, no lo esperamos nunca. Tendemos siempre a pensar bien de lo que va a venir. Y en los cuentos, si me ciño a la ficción de lo que yo escribo, eso es una constante. Más allá de considerar a nivel general de que si el hombre es bueno o malo por naturaleza, una vez que ya somos, lo normal es esperar lo bueno, tanto de nuestro propio comportamiento como del comportamiento ajeno. Cuando de repente das con el mal, que existe, y no podemos negarlo, está ahí, aunque intentemos vivir en una sociedad Disney y todo se nos explique y todo parezca tan blandito y todo se nos vaya masticando, desde las series, por ejemplo, estamos viendo series de cualquier plataforma, inmediatamente te están avisando de todas las cosas horribles que te vas a encontrar, ¿no? Palabras más sonantes, tabaco, drogadicción, no sé qué son. Como que ya te van avisando de todo para que tú ya estés prevenida frente a ese mal, por decirlo de alguna manera, que te van a mostrar ahí. Eso existe. Y esa dualidad, esa manera de enfrentarse a él, es lo que genera la tensión, es lo que genera el conflicto, y el conflicto es esencial en narrativa o en literatura, siempre. Siempre, en los propios cuentos, si pensamos en la estructura de los cuentos, de la tradición oral, lo que es el cuento clásico, siempre encontramos más o menos la misma estructura. Un planteamiento en el que hay una situación más o menos agradable, de repente sucede algo, deviene el conflicto, aparece normalmente el héroe y viene el final casi siempre desgraciado en los cuentos clásicos y felices en los cuentos que nos están haciendo ver ahora, ¿no? Entonces, esa manera de ir generando, insisto, de una situación cotidiana, el enfrentamiento casi siempre con un mal inmenso, y cómo logramos enfrentarnos a él y se genera el conflicto, está ahí desde siempre. Entonces, a mí es algo que me interesa mucho en sus aspectos. Ahora, insisto, que por la sociedad en la que vivimos, aunque no se puede hablar, es la impresión que tengo, y sé que me voy, pero es que tu pregunta es muy complicada. No se puede hablar casi nunca a día de hoy de la sociedad en la que vivimos, porque el otro día, no sé con quién lo hablaba, que yo le decía que la impresión que yo tengo es que vivimos en un estado de constante asombro, de constante pasmo ante qué puede suceder cada día. Pero si echamos la vista hace nada, un mes, lo que se intenta es eso, que no nos frustremos, que no nos duela nada, que todo sea fácil, que todo sea, pues, la literatura esa del feel good, ¿no?, que decía hace un ratito. Es una manera de intentar llevarlo, pero que lo otro está ahí es evidente. Y creo, y aquí ya podríamos entrar en temas complicados, que uno de los motores de la literatura es mostrar eso, porque estamos en el terreno de la ficción. Y en el terreno de la ficción podemos hablar de eso y aprender de eso, y mostrarlo como es, y, insisto, sentir que estamos experimentando eso. Hay una frase muy, muy interesante, que sé que no es, bueno, es tangencial, que dice mucho José María Merino. Él dice que la realidad no tiene por qué ser coherente. A mí me parece brillante
la ficción tiene que ser coherente. Hablábamos antes del pacto ficcional, que no se rompa, que no chirríe nada. La realidad no tiene por qué ser coherente, es brillantísimo, como lo que hablábamos de Carmen Martín Gay y de Ana María Matute, son estas frases maravillosas. Pero insisto, estamos en el terreno de la ficción, y en el terreno de la ficción podemos mostrarlo, y que el lector, cada uno llegue hasta donde quiera. Si entramos ya que en el terreno de la ficción también nos cortamos y también nos autocensuramos, peligroso. Sí, parece que estás mencionando el caso del dolor, ¿no? Del odio. Del odio. Es que eso no es ficción. No. Claro, ahí está la diferencia. Has comentado antes que a la ficción hay que tenerle miedo. Esa es la realidad, ¿no? A la que hay que tenerle miedo. A la ficción, desde luego, no. Y a la realidad, sobre tenerle miedo, tampoco te diría yo que haya que tenerle miedo. Hay que saber lo que hay. Lo que pasa es que esto, y sé que estoy todo el rato citando a autores a los que admiro, pero en este sentido yo me agarro a lo que dice Luis Mateo Díez. Y él dice que a él la realidad le interesa más bien poco. No lo dice exactamente así, pero esa es la conclusión a la que yo llego. Todos los que estamos aquí seguramente estamos unidos por esa especie de hermandad de la ficción, y de que lo que nos interesa realmente son los mundos que otros han creado para nosotros, y que no sé si os pasa, porque a lo mejor también puede sonar un poco extraño, pero yo muchas veces tengo la sensación de que conozco mejor a determinados personajes de ficción que a personajes reales. A mi primo segundo, el que solo he visto en alguna boda, o mi vecino del quinto con el que me cruzo en el ascensor. Qué sé yo, Orlando de Virginia Woolf, o personajes, Ana Karenina, personajes clásicos, ¿no? Los que he leído varias veces la misma obra, la misma novela. Yo tengo la sensación de que los conozco muy bien, y obviamente somos conscientes de que son personajes de ficción, ¿no? Pero en esa realidad que ha de imperar en toda ficción es donde nos movemos. Paco Paños, que nos vamos a encontrar el viernes en el Club de Lectura de Pues Libros sí. Traperos, y es una segunda oportunidad de compartir con Pilar Aradón esta Eso es lo que semana. pasa, que no sé si me quedan ya preguntas que hacerle a Pilar y tampoco querría agotarla para el viernes, efectivamente. O sea que es ahí tengo un poco de lucha interna. Pero me ha hecho cambio de tercio del tema que estamos hablando. Me ha hecho que antes que dijeras que en el tema del perro no intentas idealizarlo. Sin embargo, en el cuento ese que has citado antes de Roca Blanca, Fondo Azul, la protagonista, hay un momento en el que dice: una mujer sin perro es una mujer a medias. Entonces, no sé si ahí es idealizar el perro, pero casi como agente de compañía sí que es un ideal. Sí, esta frase el otro día estábamos también en una presentación en Lleida precisamente, y la presentadora resulta que es una mujer de gatos. Entonces me decía: y una mujer sin gato también. Claro, este es un cuento muy específico de una mujer que está absolutamente sola, cometió un crimen terrible en su juventud, impulsada por una ira. Son unos cuentos en los que todos están unidos, como os dais cuenta, por el mismo tema de las iras, de esa ira, y la ira en su caso viene porque ve como otra persona se está riendo de su padre. Entonces no lo soporta. Y bueno, pues hace algo en consecuencia, y sí que es verdad que es una mujer que se está construyendo su propia casa. Es un cuento que a mí, os digo, me interesa muchísimo, porque yo me planteé en este texto una frase que leí en un libro, La loca del desván, que es maravilloso, y en él decía: los hombres construían las casas para encerrar en ellas a sus mujeres. Y me pareció brutal. Porque claro, mis mujeres se encierran de manera voluntaria para poder ser libres, aunque pueda parecer antitético, ¿no? Para poder hacer en sus casas lo que les da la gana, insisto, sin presiones sociales externas, etc., ¿no? Pero claro, esta frase de repente me machacó, y pensé: pues la protagonista de Roca Blanca, Fondo Azul, se va a hacer ella su propia casa, se la va a construir ella, y luego se va a meter ella ahí dentro para que la dejen en paz.
Y empieza hablando de materiales de construcción, de cómo está haciendo los cimientos, de cómo está dibujando la base de la que será su casa, cómo está vallando también su parcela. Me lo pasé, os podéis imaginar, disfruté escribiendo este cuento muchísimo, muchísimo, planificando. Y ciertamente ella piensa que no puede hablar con una piedra, no puede, está sola, está absolutamente sola. No puede hablar con un árbol, pero sí que puede hablar con un perro. Y eso es algo que hacemos, ¿no? Hablamos con los perros y los perros nos miran. Entonces, de ahí viene esto. Los gatos no nos miran. Esto ya también me voy del tema, pero bueno, a lo mejor a mí también hay mucho amante de gatos, pero yo he tenido gato y no me miraba. Y en cambio los perros. Por aquí tenemos una pregunta, aquí a la izquierda. Hola Pilar, mira, quería, bueno, es una pregunta un poco disruptiva porque todo el tema está girando en torno a tu última obra y simplemente quería preguntarte algo que ha comentado el presentador al principio y es tu faceta como colabora como editora de Impedimenta, porque yo tengo una gran admiración por la editorial Impedimenta. Me parece que es una editorial exquisita, no solamente en los contenidos, sino en las formas incluso de materiales de la edición. Y simplemente quería que me dieras un poco pues, idea de lo que te aporta, ¿no? como editora, como participante de la editorial. Gracias. Sí, gracias. Sí, la editorial la fundamos hace casi 18 años ya, Enrique Redel y yo. Y ¿qué te voy a contar? Es que para mí es, imagínate, poder publicar a Iris Murdoch, poder publicar a Penélope Fitzgerald. Además, algunas de ellas yo misma me quedo con algunas obras para poder traducirlas. Picnic en Hanging Rock de Joan Lindsay, por ejemplo. O elegir, ahora hemos publicado una novela que tal, porque hay algunas novelas, digamos, que son de Enrique y otras son mías. Ahora hemos publicado El Hada en Mayo de Antonia White, que es también una obra de internado. A mí me interesan mucho este tipo de obras de internado, de reclusión, como ya os estáis imaginando, me interesa muchísimo. Entonces, poder participar en toda la creación, todo lo que es la creación del libro, desde la idea de vamos a publicar esta novela hasta el momento ya final de venta, promoción, etcétera, es apasionante. Si os vais dando cuenta, os he comentado hace un ratito que claro, yo no tengo hijos, toda mi vida, toda, quitando los perros y que me gusta mucho pasear y estar con mi madre, gira en torno a los libros, todo. Y esto es 24 horas al día prácticamente, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, en la editorial es esa otra faceta de poder elegir determinados títulos y poder compartirlos. E igual que decía, fíjate que en este libro de cuentos que algunos académicos y críticos han denominado ciclo de cuentos, porque todos ellos beben de esa unidad, ¿no? Temática y casi de voz también narrativa por parte de estas chicas y tal. Yo muchas veces miro mi participación en la editorial y también veo como un ciclo de libros, porque hay eso como una especie de vocación por determinadas voces y determinados temas, casi también y formas que me atrapan y entonces quiero compartirlos, quiero que también otros lectores experimenten, ¿no? esa pasión que yo tengo por esos títulos. Bueno, esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Yo sé, lo oí decir o lo he leído. Jorge Rande ha manifestado en varias ocasiones que al final el catálogo de un editor es la obra del editor, ¿no? Entonces, igual que nosotros pues tenemos ciertos temas, ciertas pulsiones formales, etcétera, en un catálogo de un editor al final es la voz del editor también la que está ahí. Aquí te vemos con Enrique precisamente en el acto de Mariscon de Murcia. Sí. Aquel acto en el que te pareció tan llamativo toda la parafernalia, el protocolo que había, Sí. ¿no? De un doctorado honoris causa, ¿no? Maravilloso. A mí todo eso me encanta. Sí. Todos esos disfraces, ¿no? Sí, qué buena foto, no lo había visto. Esta es del archivo del periódico, te la hicimos en ese día del acto de Mariscon. La última pregunta de hoy, pues por aquí en primera fila. Yo creo que usted en la primera fila no necesito Sí lo necesita porque se está grabando el acto y así te pueden escuchar las Buenas personas que tardes. están viéndolo en YouTube. Aprovechando que tenemos al profesor Pozuelo, en su reseña de tu libro
habló de una cosa muy interesante, decía la influencia de Kafka en tus cuentos. Y él decía algo parecido como si Pilar fuera la Kafka española. Decía, hay una influencia grande de toda la temática, de toda la forma, de todo el absurdo, de toda la atrocidad de Kafka en tus cuentos. Ya que tenemos aquí al profesor y a la autora, me gustaría que hicieras algún comentario. Claro, yo cuando leí esa frase me pareció maravillosa y sí que es verdad que, fíjate, no es una influencia consciente, no lo es, pero claro, está ahí. Yo creo que, igual que muchas veces se me dice que se puede ver influencia a lo mejor de los rusos, tampoco es una influencia consciente. Yo no pienso en Chekhov ni pienso en Turgenev cuando estoy escribiendo. No es algo que tenga yo muy constante en mi mente, pero sí que es verdad, evidentemente los he leído y de alguna manera quizá también la forma, ¿no? Claro. Cierta... Es que yo es que considero que, bueno, no sé, considero que cuando digo algo así, a lo que estoy hablando es al extrañamiento. Claro. Quiero decir, lo que fundamentalmente le ocurre a la literatura de Pilar Adón es que saca a los personajes e invita al lector a que salga de un mundo racional, de un mundo conocido, para una especie de aventura imaginaria, porque eso es enormemente importante, que sea imaginaria. O sea, que no es realista. Kafka no es realista. La literatura de Pilar no es realista, pero alcanza a dimensiones que el realismo no lleva, o a las que el realismo no acaba de saber cifrar. Porque claro, es el elemento desasosegante o sea, nadie ha dado, por ejemplo, el elemento de extrañamiento del adolescente, nadie lo ha dado como Gregorio Samsa. Pues bueno, como el escritor que ha creado a Gregorio Samsa. ¿Lo ha hecho conscientemente? No. El problema ahí radica en pensar que el arte es la realización de un proyecto consciente. Muchas veces no. Muchas veces, incluso eso que has dicho, que es enormemente importante, los escritores se fertilizan unos a otros sin que sean conscientes muchas veces de ser fertilizados por escritores que a lo mejor no, o sea, quiero decir, porque ahí es donde está la gracia, porque lo contrario es un poco infantil, el establecer una especie de padre o madre literaria, y esto, pues eso puede ser un poco infantil. Uno tiene que acabar creciendo, no matando al padre, no, o a la madre, no matándolo, sino precisamente el mejor homenaje que puede hacerle es llevarla o sea, ir a donde aquella fue e intentar, aquella o aquel fue, e intentar ir a otro, un poco más allá. Por eso los ambientes son cerrados, siempre en Pilar Adón son ambientes cerrados donde hay una situación de dominio no explícito, o sea, no explícitamente explicado, pero donde los personajes están en cierta medida como si fuera una cárcel, una especie. Claro, esos espacios cerrados son el castillo de Kafka, o no sé cómo decirle, a mí me lo han sugerido. Sí, no sí. Solo ya en los cuentos por ese extrañamiento, sino en las novelas. Por ejemplo, en las efímeras. Claro, cuando alguien las llega y dice, bueno, pues las efímeras ahora les ha dado a todos por la tontería esa de lo neorural. Ahora todos andan pautando la sinfonía neorural, ¿no? Unos y otros, aquí, venga, vamos, ahora se pone de moda el campo, pues todos al campo. Pues no, precisamente las efímeras
es en el interior, o sea, perdón, es una especie, o sea, es un espacio creado como espacio imaginario, externo, no urbano, en cierta medida natural, donde las relaciones que se dan son unas relaciones, digamos, de dos hermanas, muy primarias, muy esto, pero que tienen un elemento simbólico, porque de lo contrario, pues ya, que a mí me cuente en el campo, venga por Dios. Muchas gracias, José María. Pilar, ha sido un placer tenerte en Murcia, en el Aula de Cultura de la Verdad, con el apoyo de la Fundación Caja Murcia, de la Fundación Vocento. Tenemos ahora unos 20 minutos, 25, para que el público te disfrute, puedas firmarle libros, puedas hacerte fotos, que te pregunten curiosidades, tu correo electrónico, las próximas novedades de Impedimenta y bueno, también pues quizás orientarte en esa adopción futura de un perro, ¿no? que has estado a punto de adoptarlo en Cartagena. Sí. Y quién sabe si una casa en Cabo de Palos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya he tenido propuestas. Pues muchísimas gracias a todos por venir y un aplauso a Pilar.